Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Leo así en favor de todos las Sagradas Escrituras. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vayamos al Señor en oración. Padre bueno que estás en los cielos, una vez más venimos delante de ti y acudimos, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé ojos con que ver y oídos con que oír tu santa palabra. Permita que todos estemos completamente consagrados, concentrados, dedicados, Señor, con todo nuestro ser, a adorarte en medio de la exposición de tu palabra. Padre, por los méritos de Cristo le suplicamos que hable a nuestros corazones, que tan sedientos y hambrientos estamos de su santa palabra. Denos el consejo que ningún hombre puede darnos, el consejo de Dios, el consejo que viene de lo alto. Como diría Pedro: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Danos esas palabras en esta mañana, Señor, esas palabras que son luz, esas palabras que son miel, esas palabras, Señor, que son vida eterna. Porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El tema de hoy lleva por título La deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Y es importante notar que a lo largo de los siglos muchos eruditos y escépticos han tratado de responder la pregunta más importante, y es: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos, y que a lo largo de la historia eruditos, escépticos, filósofos se han hecho durante su existencia. Esta persona tan influyente a lo largo de la historia, ¿quién es? Aquellos que han experimentado o han conocido de él, su efecto continúa en sus vidas. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues bien, muchas personas han de alguna manera dado significado de la identidad de Jesús, muchos historiadores diciendo que esta persona simplemente fue un hombre común y corriente, como todos nosotros. Muchos
líderes judíos en el mismo tiempo del Señor Jesús, motivados por su celo llenos de amargura, le acusaban de ser samaritano. Y esta expresión, por supuesto, lo hacían de una manera peyorativa. Él es un samaritano, de alguna forma como queriendo ridiculizarle o hacerle ver en menos. Otros afirmaban, él está poseído por demonios. En alguna oportunidad estuvo haciendo liberaciones, Juan 7:20, y dijeron, él tiene a Belcebú. Las definiciones que daban de él. Otros lo acusaron de loco al Señor Jesucristo. Incluso algunos se atrevieron a decir que era ilegítimo, que él procedía de fornicación. Muchos no podían negar el poder del Señor Jesús, se sorprendían con esto y lo único que podían decir era que era un poder que venía de origen satánico. Muchos vilipendiaron al Señor, lo menospreciaron y solamente decían que era un hombre con muy buenos principios, un hombre, un maestro con un nivel de moral excelente, muy elevado, alguien que tenía mucha intensidad o que destellaba mucha reverencia o que él brillaba en sí con mucha moralidad y ética. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que creemos? Todas estas personas hacían afirmaciones de Jesús, decían que era un ejemplo de fe, pero no decían que era el objeto de fe, que es muy diferente. Nosotros no podemos creer que Cristo solamente es un ejemplo de fe, sino que es el objeto de la fe. Es en quien nosotros ponemos ¿qué? Nuestra fe, es en quien descansa nuestra esperanza, es en quien reposa nuestra confianza. No es alguien simplemente a imitar, es alguien en quien creer, porque si no creemos en Él, no podemos ir al Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No solamente es alguien a quien imitar, sino es alguien en quien creer y en quien descansar. Ahora, lo irónico de todo, hermanos, es que los filósofos, los epicúreos, los estoicos, los fariseos, los saduceos, los romanos, los egipcios, todo el mundo ha tratado de describir a Jesús con sus palabras. ¿Qué es lo irónico? Que rara vez alguien se sienta a considerar cuál fue el propio testimonio que Jesús dio de sí mismo. Todos buscan un razonamiento de yo creo que Jesús es esto, pero nadie se sienta a decir, pero ¿qué dice Jesús que es? ¿Quién dice Él mismo que es? ¿Cuál es su propio testimonio? Y el propio testimonio de Cristo a lo largo de los 4 evangelios que tenemos es que Él siempre afirmó ser Dios en carne humana. Él siempre afirmó, los seguidores de Él nunca inventaron o atribuyeron a Él esto, sino que Él mismo lo decía de sí mismo. Él mismo apuntaba hacia Él como el único medio de salvación. Miren lo que dice en en Juan capítulo 8, versículo 23. Juan 8, 23. Jesús les dice, ¿vosotros sois de abajo? Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Él siempre estaba haciendo esas afirmaciones. En su oración sacerdotal, en el capítulo 17, Jesús claramente dijo que Él le decía al Padre que quería que le diera la gloria que tenía antes de la existencia del mundo. El mismo Señor Jesús está diciendo que antes de que el mundo existiese, ya Él gozaba de una gloria, de una plenitud. En el capítulo 16, Él afirma y dice, salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cuando nosotros escuchamos estas afirmaciones de Cristo, podemos decir que Él no era un hombre común y corriente como nosotros lo somos. Él afirmó tener el control sobre el destino de las personas, el destino eterno. Él manifestaba una autoridad y un poder sobre la creación. ¿Recuerdan la multiplicación de panes y peces? ¿Recuerdan cuando caminó sobre el mar? ¿Recuerdan cuando cayó y calmó la tormenta? No era un ser humano común y corriente como nosotros, alguien simplemente para imitar su buen ejemplo. Él también manifestó que tenía autoridad sobre la institución del día de reposo. Él dijo que Él era el Señor del día
de reposo. Él manifestó poder para responder las oraciones. Recientemente leímos en Juan capítulo 15 que si pedimos al Padre en su nombre, lo recibiríamos. Él, solamente Cristo, dijo que tiene el derecho de recibir adoración, fe y obediencia. Si usted recuerda cuando se acercó Tomás para tocar sus heridas, cuando lo vio después de resucitado, Tomás con vergüenza dijo, no, Señor, y se postró y lo adoró. Y el Señor no le dijo, no me adores. O cuando fue tentado, antes de ser tentado en el desierto, cuando estaba en ayuno, dice la Biblia que los ángeles venían y le adoraban mientras estaban en ayuno. ¿Los ángeles le adoraban? Aquellos que apuntan a que Cristo es una criatura un poco más excelente, o más excelsa, o más sublime, se equivocan. Él afirmaba que era igual a Dios. A los ángeles del Padre, Él los llamaba que eran sus ángeles. A los escogidos o elegidos del Padre, Él los llamaba como sus elegidos. Y al reino de Dios, Él lo llamaba como su reino. El reino de Dios, Él decía muchas veces, mi reino no es de este mundo. Se equiparaba en igualdad de altura, de estatura y de condiciones al Padre. Así que podemos concluir de una manera pronta de que Jesucristo afirmó igualdad absoluta con Dios. Por eso el título es la deidad de Cristo o de Jesús, porque cuando nos referimos a deidad, nos referimos a su divinidad, su identidad como un ser divino. Y debo aclarar que no es en esa expresión que nosotros utilizamos muy popularmente cuando vemos algo muy agradable o a un niño muy bien vestido y ¡ay, se ve divino! Nosotros debemos ser cuidadosos al expresarnos así, porque solo hay uno que es divino y ese es Dios. Entonces, cuando examinamos la divinidad de Cristo, que es lo que estaremos viendo, la deidad de Cristo, ¿qué fue lo que Él dijo que era? Estaremos viendo de una manera muy práctica, si Dios nos concede tal gracia, 7 puntos en estos pasajes que leímos. El primer punto es: Jesús es igual a Dios en naturaleza. ¿Por qué Él es Dios? ¿Por qué Jesús es Dios? Porque es igual al Padre en naturaleza. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 19? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, el Hijo es igual al Padre en naturaleza. Todo lo que el Padre hace, dice el texto, también lo hace igualmente el Hijo. Ahora, ¿cómo inicia el versículo? El texto inicia diciendo que Jesús respondió: de cierto os digo. Y esta expresión se manifiesta como que lo que les digo es una verdad absoluta. En el día de hoy se encuentra mucho esto de la relativización de las cosas. Es relativo, no hay ninguna verdad absoluta, todo es relativo. Bueno, Él está diciendo: de cierto os digo. Les voy a decir una verdad absoluta. Les voy a decir algo que es irrefutable. ¿Qué es irrefutable, Señor? Que todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Hay igualdad de naturaleza. Somos iguales. Para ser más específico, podríamos ir a Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, en el versículo 30, Cristo dice: yo y el Padre uno somos. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de todas ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el Señor no le niega eso. El Señor dice: yo y el Padre uno somos. Vemos que Él es igual al Padre en naturaleza. Él está tan vitalmente vinculado a Dios Padre que no puede actuar en independencia del Padre.
El Hijo, mis amados hermanos, está tan estrechamente ligado, unido al Padre, que hace las mismas cosas que ve al Padre hacer. Es igualdad con el Padre. Esta igualdad no pretende manifestar independencia, en el sentido de que Él hace lo que quiere. No, porque Él es igual, pero está en una completa subordinación. ¿Lo recuerdan? Que incluso estando en la última noche antes de pasar por el juicio y ser crucificado, dice que orando le dijo: Padre, te ruego que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino... Entonces, que sea igual al Padre no significa que Él puede hacer cuanto le plazca, sino que Él, aún siendo igual al Padre, que manifiesta entonces su poder, manifiesta su deidad y manifiesta igualdad en naturaleza. Son iguales. Ahora, que los filósofos y los pensadores de la historia digan que Jesús es un hombre común y corriente como nosotros, claramente es descabellado, porque nosotros no somos igual al Padre. No tenemos la misma naturaleza. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, en el versículo 6. Este es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Este pasaje nos muestra que el apóstol Pablo conocía esta igualdad que hay. El Hijo es Dios, la deidad de Cristo. Ese nivel de afirmación debe estar siempre en nuestros corazones. No podemos permitir que nada ni nadie quiera rebajar a Cristo de lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios. O podríamos citar el mismo Evangelio de Juan, en el que el apóstol Juan, que escribe este Evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, en el versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne. Cristo, mis hermanos amados, es Dios hecho carne, se encarnó. Él mismo nos dio a entender en este primer punto, entonces, que es igual a Dios en naturaleza. Segundo, es igual en obra. Versículo 20, Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Primero, el Hijo es igual en naturaleza. Segundo, es igual en obra. El texto dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Lo primero que vemos es que hay un amor particular del Padre hacia el Hijo. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo va a las aguas del río Jordán y lo va a bautizar Juan el Bautista, dice que después de bautizarlo, salió una voz ¿de dónde? Desde los cielos, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso aquí el pasaje está diciendo: porque el Padre ama al Hijo. Y esta expresión ama es un verbo continuo. No dice: el Padre amó. Podría decir: bueno, el Padre amó al Hijo un tiempo, después dejó de amarlo. O el Padre amará en un futuro. Sino que está: el Padre ama, siempre ama, en todo momento ama al Hijo. Y este Hijo, mis amados hermanos, manifiesta este amor del Padre obedeciendo al Padre. ¿Cómo? Manifestando también su amor en la obra del sacrificio. ¿Cómo manifestó el amor el Padre por la humanidad? Enviando a su Hijo. ¿Qué dice el texto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo para demostrar, para manifestar el amor? Que envió a su Hijo. Ahora, cuando nosotros vemos cómo manifestó también la obra de amor el Hijo, entregándose por los perdidos. Así que es igual en obra. No es que el Padre amó al hombre, al ser humano, y mandó a su Hijo, y su Hijo no amaba al hombre, pero tuvo que venir obligado. No, también nos amaba.
también es igual en obra. La obra que quería hacer el Padre de rescatar a los escogidos, también lo quería hacer el Hijo. Son igual en obra. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18. Este es el testimonio de Pedro cuando estuvieron en el monte de la transfiguración. Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo enviada desde la magnífica gloria, y esa presión, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué vemos entonces nosotros? Que hay una clara evidencia en igualdad en obra. El Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros, el Padre nos ama a nosotros, envía al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros, da su vida, porque nadie se la quita, Él que la da en rescate por los suyos. Ahora, tercero, ¿en qué también hay igualdad? En poder y soberanía. Tercero, ¿cómo se evidencia la deidad de Cristo? Porque es igual al Padre en poder y soberanía. Versículo 21 y versículo 20 y 21, la parte B. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Tercero, es igual al Padre en poder y soberanía. Aquí tenemos una clara y absoluta declaración respecto a la igualdad del Hijo con el Padre. Los judíos acusaban ¿a quién? A Jesús de ponerse en igualdad con el Padre. ¿Dónde dice eso? Versículo 18. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, ya expusimos eso, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos acusaban esto. Ahora Jesús le empieza a darles el discurso. Le dice: ¿ustedes no saben? Les voy a decir, yo soy igual que mi Padre. ¿Por qué? Igual en obra, igual en naturaleza, y ahora igual en poder y soberanía. El Padre resucitó muertos. Sí, así fue. El Padre resucitó, no sé si recuerda en aquella oportunidad, Dios Padre resucitó por medio de Elías al hijo de la viuda de Sarepta. El hijo de esta viuda falleció y el Señor, por medio del profeta, lo resucitó. Dio poder, es lo que el texto está diciendo. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y ahora Jesús les dice: usted dice que yo no soy como el Padre. Bueno, les voy a decir que sí, soy igual que el Padre, porque así también el Hijo da vida al que quiere. ¿A quién más resucitó el Señor? En el Antiguo Testamento se ve que por medio de Eliseo, Dios Padre le dio vida también ¿a quién? Al hijo de la Tsunamita, ¿lo recuerdan? La Tsunamita. Y también por los huesos de Eliseo le dio vida a uno de esos soldados que estaba en medio de una batalla, había muerto. Lo lanzaron sobre la tumba de Eliseo. Cuando cayó el cuerpo de este soldado, sobre los huesos de Eliseo resucitó. ¿Quién lo levantó? Dios tiene ese poder. Entonces ahora viene Jesús y le dice a los judíos: pero yo también tengo ese poder. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Señor resucitó a Lázaro? Juan capítulo 11, Cristo llega y Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. Estaba ya en estado de descomposición. Y hedía, dice el texto, el pasaje. ¿Y qué hizo el Señor? Lázaro, sal fuera. Instantáneamente volvió la vida. Se restauró todo su cuerpo. El único que tiene poder para hacer algo así tiene que ser Dios. Y Jesús está diciendo: yo tengo ese mismo poder.
Miren este pasaje, vayan conmigo a Lucas, capítulo 7. Este pasaje es muy llamativo, hermanos. Es una resurrección que nuestro Señor hace, pero es muy llamativo. Lucas capítulo 7, aquí el Señor resucita al hijo de una viuda también. Esta viuda es la viuda de Naín. Dice, versículo 11, Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, como uno diría, a las entradas de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. O sea, podríamos ver toda una caminata fúnebre, ¿no? Toda la gente marchando. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. No tenía esposo y lo único que tenía era un único hijo y había muerto. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Era una persona que por lo que se ve era muy apreciada por las personas. Y se le murió su único hijo. Su esposo ya no la había dejado y ahora su hijo. Quedaba completamente sola. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Eso no era permitido. No podían ellos tocar ningún cuerpo muerto. Recuerde eso. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos podían llegar a la conclusión de que para que sucediera tal nivel de milagro era que Dios había visitado al pueblo. ¿Recuerdan el otro caso? Ya no lo vamos a revisar por tiempo. Cristo resucitó a la hija de un hombre llamado Jairo. ¿Se acuerdan? Jairo se llamaba. Él iba de camino allá a orar por ella, había muerto. Y los siervos de Jairo salieron al encuentro y le dijeron: Señor, ya no moleste más al maestro. Su hija ya falleció. Imagínense el impacto para Jairo. Pero Jairo iba con el que da vida a los muertos. El Señor Jesús está diciendo a los judíos presentes en la conversación de Juan: yo soy igual al Padre. Ustedes no están comprendiendo. No están comprendiendo que están rechazando directamente al Padre. Cuarto, igual en juicio. Cristo Jesús evidencia su deidad, que Cristo es Dios. ¿Cómo lo demuestra? Porque es igual al Padre en juicio. Versículo 22, Juan 5, 22. Y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Está bien? Cuarto, igual en juicio al Padre. ¿Qué vemos aquí? Naturalmente, para que el Señor Jesucristo sea el encargado de hacer esta obra, de ser el que va a llevar a cabo los juicios, debe tener un conocimiento absoluto. Esto habla de su omnisciencia, total conocimiento, y de una justicia perfecta, porque Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar. Muchas personas tienen el concepto de que cuando vayan a morir, el diablo lo va a juzgar. Cuando yo muera, el diablo va a venir con el trinche, con el tenedor, y me va a juzgar el diablo. Como si el diablo tuviese una especie de trono, o vaya a tener una especie de trono en el infierno, reinando en el infierno. No, hermanos, Él no está reinando de nada. No reina en el infierno. El único Rey de reyes y Señor de señores es el Señor Jesucristo. Y Él es el que va a juzgarnos, tanto a los vivos como los muertos. Eso es lo que la Escritura enseña. Mire lo que dice Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo
42. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, esta expresión de Él es de Cristo, en el contexto se está refiriendo a Cristo. Ese fue el que, mire lo que dice el 40. A este levantó Dios al tercer día. ¿De quién estará hablando? De Cristo, porque Él fue levantado al tercer día. ¿Ya? 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿de quién está hablando Él? De Cristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo, de Jesús. Pero el punto es que Él es el que Dios escogió, dice el versículo 42. Él es el que Dios ha puesto para ser juez de vivos y de muertos. Y de muertos. El juez de vivos y de muertos. El juez de toda la tierra siempre hará lo que es justo. Justo, no lo que nosotros creamos que es justo. Es lo que Dios cree que es justo. Lo que para Dios es justo. Ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 27, Juan 5, 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El único juez es Dios. Y ahora Cristo Jesús le está diciendo a ellos: escúchenme, Dios le ha conferido al Hijo que sea juez. Podemos imaginar que por dentro estas personas están hirviendo de ira. Están diciendo: se quiere hacer igual a Dios en naturaleza, se quiere hacer igual a Dios en obra, se quiere hacer igual a Dios en poder y en dominio. Ahora cree que puede dar vida, y ahora se quiere hacer igual a Dios en juicio. ¿Cree que Él es juez para obrar con justicia? Porque ellos eran conocedores de los textos sagrados. Por ejemplo, Salmo 96, lo leímos al inicio. Salmo 96, versículo 13, dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El pueblo judío sabía que el único juez, ¿quién es? Dios. Y ahora viene Jesús y dice: Él ha conferido a su Hijo ser el juez. Miren lo que dice Mateo capítulo 25. Este pasaje ya lo leímos en la lectura diaria que estamos mandando por el grupo de la iglesia. Mateo capítulo 25. Y vamos a ver quién va a juzgar. Versículo 31. Mateo 25, 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Para qué se reúnen todas las naciones? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Parece que aquí ya se empieza a ver ¿qué? Un juicio. Eso es como cuando al final de año se apartan los que pasaron el año y los que perdieron el año. ¿Eso qué es? Un juicio. Está separándose los unos de los otros. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Cómo así? Yo pensé que era Dios Padre el que iba a juzgar. ¿Quién está hablando ahí? Benditos de mi Padre es el Hijo. Si no, no diría benditos de mí mismo. Claro, pero si dice benditos de mi Padre, no es el Padre que está hablando. ¿Qué dice? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O sea, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, ¿cuándo se dio eso? 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por supuesto, hay mucho que enseñar y explicar de allí, pero lo que queremos ver particularmente es que ya ahí, en ese pasaje, el juicio se está efectuando. Ya hay unos que están ingresando al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿y qué pasa con los cabritos de la izquierda? 41. Entonces dirá también a los cabritos de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿Cómo? El rey de los cielos está diciéndole malditos a esos malditos. Sí. ¿Y por qué? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo. Cada vez que el Señor diga de cierto, está diciendo en verdad, una verdad absoluta, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Y cuál será la recompensa para estos cabritos? 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, y el juicio se ha terminado. ¿Quién estuvo haciendo ese juicio? El único capaz de hacer juicio, el juez de toda la tierra, Jesucristo. Él es el que hará ese juicio. Aquí la Escritura lo está diciendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Teniendo en cuenta esta realidad, deberíamos hacer como dice la Escritura. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfrute, goce, pásela bien, ¿verdad? Viva con libertad. Eso es lo que aparentemente dice, ¿cierto? Pero ahí no termina el versículo. Pero hasta ahí uno diría: viva libre, no te pongas límites, deja de vivir con responsabilidad, vive como irresponsable. Eclesiastés 11:9. Alégrate, baila, regocíjate, diviértete, date placer, todo lo que tus ojos deseen, hágale. Y luego dice: y anda en los caminos de tu corazón, todo lo que tu corazón anhele. Ay, cuánto me encanta, hágale. ¿Sabe qué estaba? Dele gusto. Y anda en la vista de tus ojos. Ay, mire que miré a aquel conmigo, hágale. Pero sabe, pero recuerda, pero nunca olvides, pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Y quién es el que va a juzgar? Dios, Cristo Jesús. Ese juzgará a las ovejas y los cabritos. Conclusión, hermanos. Los otros puntos de igualdad en honra, igual en regenerar, igual en autoexistencia, los otros puntos los continuaremos la próxima enseñanza. Pero ¿qué podemos concluir en este día en cuanto a la deidad de Cristo? Hemos visto entonces, como primero, que Él es igual a Dios en su naturaleza. Hemos visto, segundo, que Él es igual a Dios en obra. Tercero, hemos visto que es igual a Dios en poder y en soberanía. Tiene el poder para resucitar muertos, pero tiene la soberanía para decidir a quién resucitar y a quién no resucitar. Cuarto, es igual a Dios en juicio. Y en este último punto, el cuarto, es donde quiero detenerme en la reflexión.
Hermano, ¿has pensado en Cristo como el juez justo? Es decir, no solamente en creer teóricamente que Él es juez, sino, ¿has pensado que Él es el que te va a juzgar? ¿Sabe qué decía el salmista David? Examíname, oh Dios, y júzgame. ¿Qué? Pruébame en todos mis caminos. Si a nosotros nos juzgara los hermanos de la iglesia, que nos tienen tanto cariño, nos pasarían más que por alto las faltas. Si a nosotros nos juzgara un juez, un político de aquí en la tierra, al cual con un par de monedas podemos comprar, pues también estaríamos tranquilos, porque al final le sobornaríamos con tal de que nos dejara pasar en limpio. Pero cuando la Escritura me dice que Él va a apartar los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, yo debo preguntarme, ¿y yo qué soy? ¿Cabrito u oveja? Por eso Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿A qué se refiere que Él es la puerta? No hay otra forma, toca pasar por el filtro de Cristo, por Él toca pasar. No hay otra forma. Si uno se escala el muro, no hay muro para escalar. Bueno, si yo me subo por medio de la montaña, no hay montaña para escalar. Bueno, si yo cruzo el puente, no hay un puente. Hay solo un camino y hay solo una puerta. Hay que caminar ese camino, angosto, estrecho, y hay que cruzar esa puerta que es Cristo. Él es quien va a juzgarnos. Hermanos, cuando evangelizamos, ¿usas este atributo de Dios? La justicia de Dios. Es la segunda reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, siempre le hablamos de ¿qué? Del amor. Cuando le hablamos a otro de Cristo, siempre, de entrada, Dios te ama. ¿Y por qué no empezamos diciendo, ¿sabes algo? Dios te va a juzgar. La introducción cambia. Porque que me entren a mi vida, hola, buenas tardes, quisiera compartirte un poco acerca de Dios. ¿Tienes un minuto? Sí, dale, coméntame. ¿Sabes? Dios te ama mucho. Pues el pecador se siente confortable. Se siente como que está en la derecha cuando es cabrito y va a estar ¿en dónde? En la izquierda. En la izquierda. Él se siente tranquilo, seguro. Pero sería bien de nuestra parte al evangelizar, no advertirles del peligro inminente en el que se encuentra su alma, en el que está perdido y sin esperanza, completamente a expensas del terror de la ira de Dios que será derramada sobre los enemigos de Cristo, aquellos que rechazaron a su Hijo. Sería amoroso de nuestra parte, porque alguien podría decir, pero no es amoroso decirle que si conoce un Dios justo, un Dios de justicia. Claro que es amoroso, porque yo le voy a advertir del peligro. Si yo le pregunto a esta persona y le digo, ¿sabías que Dios te va a juzgar? Probablemente esta persona, por zafarse rápidamente, diga, sí, como a todos. Sí, pero no, a ti te va a juzgar. A cada uno nos va a juzgar. No vamos a pasar en colectivo, hermanos. De ahí la percepción de las iglesias o las mega iglesias. Es más fácil asistir a una mega iglesia. ¿Por qué? Porque no se hace este proceso. En una mega iglesia, yo vivo como quiero y estoy en medio de la multitud y ahí ¿no? Estoy ahí, involucrado, nadie me pregunta, nadie sabe cómo me llamo, no importa mucho, estoy con una mega iglesia, nadie sabe de mí. Pero en el juicio de Cristo pasamos uno por uno. Uno por uno. Estaremos compareciendo ante el tribunal del juez. Ahora, si le advertimos a esta persona que va a ser juzgado, dice, sí, ok, ¿te preocupa cómo vas a ser juzgado? ¿Sabes bajo cuál estándar serás juzgado? No sé. Ok, sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Has honrado y obedecido a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida sin faltar ni una sola vez? No, yo en algún momento sí, ahora de pronto soy más obediente, pero yo sí cuando era niño, más adolescente. Ok, ¿has transgredido el 5.º mandamiento? ¿Vas a ser juzgado por eso? ¿Has mentido alguna vez? Sí.
Has transgredido el noveno mandamiento. Estás diciendo cosas que no son verdad. ¿Alguna vez miraste a una persona, a un hombre o una mujer, con deseo lujurioso? Bueno, todo lo hemos hecho. No. Tú lo has hecho. Sí. Has transgredido el séptimo mandamiento. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo? Sí, es que tenía una necesidad. No. ¿Tomaste algo? Sí. Robaste. Has transgredido el sexto mandamiento. Y así como vamos, ya van 4 mandamientos. ¿Alguna vez codiciaste, deseaste, envidiaste lo que tenía el vecino? El auto del vecino, la esposa del vecino, el carro del vecino, el esto, ¿Alguna vez has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza? No has cumplido ni un solo mandamiento. Cuando estés delante del juez que te va a juzgar, ¿cuál crees que va a ser el veredicto? ¿Inocente o culpable? Culpable. ¿Y sabes cuál es el castigo que le espera a los culpables? Y usted lo lleva a Mateo 25 y le muestra: estos irán al castigo eterno, que es el fuego preparado para el diablo y sus ¿qué? Sus ángeles. Amigo, ¿te preocupa eso? Sí, ¿qué debo hacer? Pero hay una buena noticia. ¿Cuál? Que Dios no solamente es juicio, también Dios es un Dios de amor, de misericordia, y ha provisto una escapatoria. ¿Cuál? Su Hijo, Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados, confías en Él, en lo que Él hizo en la cruz por ti, tú serás perdonado, y cuando hagan el juicio, tú estarás con las ovejas en el lado derecho, e irás al goce y a la vida eterna. Mi amigo, pero si no reflexionas en esto, sino que crees que esta es una conversación cotidiana, y te vas y sigues en tus pecados, sin arrepentirte de ellos y creer y confiar en Jesús, tú estarás con los cabritos en la izquierda, y en ese combo está el diablo con sus ángeles, y se retorcerán en el infierno, porque la ira de Dios será derramada sin mixtura, sin disminución. ¿Sabe que algo que nos gusta al colombiano es pedir descuento? Una rebajita, porque estoy comprando harto, mire, compré esto, así que hágame una rebajita. Muchos creen que va a haber una rebajita, una disminución. Bueno, como son un grupo grande de pecadores, bueno, va a haber no, porque Dios es un juez que justo va a dar lo que cada uno merece. Aquellos de nosotros que merecíamos el castigo, ya lo dio en el que no lo merecía, en Cristo. El Señor nos conceda examinarnos, mis hermanos. Los niños aquí, ustedes no van a ser juzgados agarrados de mamá, de la mano y de papá. Lo importante es que voy con mi mamá y con mi papá y me van a juzgar aquí. No. Pasaremos uno a uno. ¿Qué diremos allá, hermanos? Pero es que había mucho hipócrita en la iglesia, Señor. ¿Sí? Pero que estaba difícil, porque yo nací en el siglo XXI y había mucho entretenimiento. ¿Sí? Pero Él es compasivo y es amplio en perdonar a todos aquellos que con corazones contritos y humillados vienen delante de Él. Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, Él no lo desprecia. Vayamos al Señor con corazones contritos y humillados y reconozcámosle como ese Dios, como ese Cristo, que es Dios, igual al Padre, y que nos conceda, por la fe en Él, el consuelo y el perdón de nuestros pecados. Oremos. Padre,